apóstol, profeta, maestro, pastor y evangelista. 4, versículos 16 y 18. Se habla de 5 ministerios, pero de esos ministerios hay 2 ministerios seculares, el cual todo cristiano tiene que tener mucho cuidado. Primero, el ministerio que Dios nos da para estar al frente de un hogar, para estar al frente de una familia. Y el segundo ministerio es la responsabilidad que tenemos dentro de la iglesia. Si no cumplimos estos 2 ministerios seculares, lamentablemente, como dicen allá en el llano, estamos orinando fuera del perro o fuera del pie. Porque hay una responsabilidad que cuando usted acepta a Cristo Jesús como su Salvador y se vuelve miembro de una iglesia cristiana, tú tienes responsabilidad con esta iglesia, de congregarse, de ayunar, de colaborar en la obra de Dios. Pero lamentablemente estamos viviendo en un evangelio que le estamos dando una patada a esta segunda responsabilidad que Dios nos ha dado. Es terrible, porque en el tiempo que yo vivía, en el tiempo que yo creí, para mí lo primero era la escuela dominical. Lo primero para un cristiano es la escuela dominical. Porque nosotros celebramos la resurrección de Cristo Jesús. Y si antiguamente se guardaba estrictamente el sábado, porque nosotros tampoco no debemos hacer como los adventistas, que desde el viernes a las 6 de la tarde hasta el sábado al otro día a las 6 de la tarde ellos no salen para ningún lado. Ellos están en la iglesia congregándose, están en su templo congregándose, y vaya usted a pagarle algo de dinero a ellos y no te reciben porque ellos están bajo la ley y la cumplen, le digo, la viven prácticamente. Pero estamos en la gracia y lamentablemente dejamos la cosa de Dios de segundo. Tiene como título solo. Yo desde que me convertí al Señor, yo poco he perdido una escuela dominical. Pocas veces le digo, porque para mí lo primordial es una escuela dominical. Para mí. Solo según el Timoteo 4, versículos 16 y 18. Dice la palabra de Dios, leemos la bendición del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomada en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fue librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Amado Dios y Padre eterno, tu palabra es bendita, Padre Santo. Abre el entendimiento, Padre mío, Jehová Dios, para que mi hermano podamos comprender tu palabra. Y háblanos conforme a tu santa y divina voluntad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Solo se llama el título de la predicación. En cierta ocasión, yo fui a visitar en Venezuela a un hermano que lo usa mucho Dios, en milagros, en señales, en muchas campañas por toda Venezuela, por el norte, por el sur, por todos lados le salía campaña a este hermano. Llegaban muchos hermanos también para recibir palabras de parte de Dios a través de él, porque tenía un ministerio de profecía tremendo. Yo lo llamaba la fuente de Jacob también. ¿Por qué? Porque yo a veces cuando me sentía sin ánimo, yo iba allá a la casa de mi hermano y recibía palabras de parte de Dios.
Hasta que un día él llega y me dice, hermano Murphy, yo te voy a decir algo. La gente viene mucho para acá, muchos hermanos vienen para acá. Pero hay momentos en mi vida que yo me siento solo. Hay momentos en mi vida que yo no consigo la salida a tal situación. Hay momentos en la vida que siento que los cielos se hacen de bronce, que mis oraciones no suben, que no consigo respuestas. Es tremendo, tremendo la situación que está viviendo este hermano. Y es la mayoría de las situaciones que el cual estamos pasando nosotros cuando hemos aceptado a Cristo Jesús. Nos sentimos solos. Ese versículo que dice que Dios va a estar a nuestro lado siempre, en ese momento como que no nos llega. Y en esa condición se hallaba el apóstol Pablo, cuando dice en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado. Él estaba preso. Por allá, hermano. Él estaba preso. Y ninguno de los amigos, el apóstol Pablo tenía muchos conocidos, muchos amigos. ¿Y qué dijo? Que en mi primera defensa, cuando fue presentado, ninguno estuvo a mi lado. Y es lo que sucede hoy en día. Muchas veces estamos pasando con situaciones terribles en nuestra vida. Estamos pasando momentos terribles y no vemos la mano de aquel pastor, de aquel líder, de aquel profeta, de aquel amigo que nos vaya a visitar. Pero atrás de esto hay un misterio terrible y poderoso, el cual lo vamos a estudiar en esta mañana. ¿Quién vive? Cristo Jesús. Hay varios hombres en la vida que Dios los llamó a través de estar pasando una soledad, de estar solo, a uno de los ministerios grandes y poderosos. Tenemos la vida de Abraham. Cuando Dios le habló, se le reveló que le dijo, sal de tu tierra y tu parentela, tú solo prácticamente le dijo. Estando solo, y no dice cuando Dios le dijo que iba a ser padre de multitud. Cuando Jacob estaba huyendo de su hermano Esaú, llegó a un lugar que se llamaba Betel y él estaba solo. Y se le dio una de las revelaciones de nuestro Padre Celestial tan grande. Sí, hermanito. Tan grande que vio en la punta de una escalera arriba el Padre y desde abajo la tierra subían ángeles por esa escalera. Pero él estaba aquí acompañado o estaba aquí. Estaba solo. La Biblia habla a uno de los llamados más grandes y poderosos en la historia, que es el llamado de Moisés. Cuando él estaba pastoreando ovejas de su suegro Jetro y también la parte de él, y vio una zarza que se ardía y no se consumía por el fuego. Pero él estaba ¿qué? Solo no estaba acompañado. En ese momento no había nadie que lo ayudara. Gloria a Dios. David, hay un pasaje que solamente se halla cuando fue a enfrentar a Goliat, que dijo, yo cuido las ovejas de mi padre, pero cuando viene el león y el oso, yo le echo mano y lo destruyo. Pero él estaba solo. Nadie sabía de lo que Dios hacía a través de David, matando al león y al oso, hasta que él lo reveló. Pero él estaba solo. Amén. Gloria a Dios. Elías, cuando fue y le habló acá y le dijo que por 6 años y 6 años no iba a llover,
y 6 meses por su boca, a donde Dios lo perseveró, lo guardó, le cuidó, le mandaba cuervos a la cueva de Querít, pero él estaba ahí, ¿qué? Solo. ¿Y por qué cuando nosotros estamos pasando momentos de soledad, de tristeza y angustia, comenzamos a renegar de Dios y comenzamos a renegar del ministerio, a renegar del líder, del pastor, de la pastora? ¿Qué es lo que sucede, hermano? Tú sabes que los grandes ministerios y los grandes llamados de los hombres lo ha dado cuando tú estás solo, apartado. El apóstol Juan, cuando escribió el libro Apocalipsis, ¿dónde estaba? Solo, desterrado, apartado. Y es lo que Dios quiere de nosotros, que nosotros nos apartemos para Él. Amén. Amén. Oseas capítulo 2. Oseas capítulo 2, versículos 14 y 16. Hay un problema. Yo cada vez que voy a predicar, siempre el enemigo comienza a atacarme por la garganta. Pues yo cuando hablo no toso, bueno, pero sigo adelante. Hasta hoy fue. Yo voy en adelante no. Sigo adelante, amén. Porque yo Tu garganta está ungida. cumplo con lo que Dios me ha mandado, amén. Oseas capítulo 2, versículos 14 y 16. Amén. Dice así: pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como los tiempos de su juventud y como el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamará Isi, que significa mi marido, y nunca más me llamará Baali, que significa mi Señor. Pero aquí que yo la traeré y la llevaré ¿a dónde? Desierto. Al desierto. ¿Y de quién está hablando? De la iglesia. ¿De quién está hablando? De cada uno de nosotros. Que hay momentos que Dios nos va a llevar a traer al desierto. Y en el desierto, Dios dice que va a dar viñas, va a dar olivares, va a hacer crecer cosas en el desierto, el cual nosotros sabemos que en el desierto no hay nada. El que ha conocido el desierto, yo he ido a los médanos de Coro en Venezuela, y eso es pura arena en un desierto, de ahí no se da nada. Pero la mano de Dios es tan poderosa que en medio de tu desierto, de tu soledad, Él va a hacer prosperar y va a tener abundancia para tu vida. Amén. Amén. Y hablaré a su corazón. Debemos comprender que en los momentos de soledad y angustia que estamos pasando, Dios va a hablar en nuestro corazón. Pero tenemos que estar atentos a la voz de Dios. ¿Pero qué estamos atentos? Hombre, el pastor no me vino a visitar, la pastora no me vino a visitar, el hermano Carlos no vino para acá, la hermana Yolanda ni siquiera me llamó ni oró por mí. Y comenzamos a criticar, y comenzamos a murmurar, y comenzamos a decir: yo voy a tener que cambiarme de iglesia, porque hermanos así como esos que ni me visitan, ¿para qué, hermano? ¿Para qué, hermano? Ignorando que es Dios el que dice: y la traeré ¿a dónde? Al desierto. Al desierto. Y no es que te va a agarrar aquí, va a decir: hermano Carlos, ya tiene pasaje para Guajira comprado. No, el desierto lo va a vivir en tu casa, en tu residencia, en tu trabajo, en cualquier lugar lo vas a vivir. Porque Dios tiene la autoridad y el poder para hacerlo. Amén.
Isaías 35, versículos 6 y 7. Isaías 35, 6 y 7. Dios es grande y poderoso. Amén. Porque Dios hace cosas tremendas para su pueblo. Amén. Isaías capítulo 35, versículos 6 y 7 dice así: entonces el cojo saltará como ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas ¿a dónde? En el desierto, y torrente en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en mandadero de agua. En la morada de chacal en su guarida será lugar de cañas y junco, porque agua será cavada en el desierto y torrentes en la soledad. Amén. Dios te está diciendo que en medio de la prueba, de la soledad, de la angustia que estás pasando, Él va a dar respuesta. Amén. Él va a hacer que el agua corra en el desierto. ¿Y usted cree que tú hayas agua en el desierto? En un desierto tú no vas a hallar agua, tú no vas a hallar nada. Pero Dios tiene el poder y lo está diciendo en Isaías 35, 6, 7, que Él tiene el poder, Él tiene la autoridad para hacer brotar agua, para hacer salir de la situación el cual está viviendo hoy en día. Pero ¿qué hacemos nosotros como iglesia? Comenzamos a renegar de Dios, a quejarnos. Decirle, bueno, ¿acaso es que yo te sirvo, Padre? Pero es Dios que te tiene a ti en ese lugar. Solo. Que nadie te visita. Que nadie te llama. Usted dice, yo visito, yo soy tan bueno, yo hago todo, pero estoy pasando esta situación y nadie. Y comenzamos a culpar al hermano, comenzamos a culpar al líder, comenzamos a culpar a la congregación, sabiendo bien que es Dios. ¿Usted cree que el apóstol Pablo no tenía amigos? ¿Usted cree que el apóstol Pablo no tenía amigos? Cuando escribió, ninguno estuvo a mirar. En su primera defensa. O sea que estaba preso y lo presentaron y nadie abogó por él, nadie dijo, no, ese hombre es bueno. ¿Y qué hacemos nosotros? Seguimos el ejemplo de Pablo. Yo cuando leo esa palabra y la medito que dice el apóstol Pablo, bueno, si a usted le parece tan difícil imitar a Cristo, porque si es verdad el Hijo de Dios encarnado, entonces imítame a mí, que yo ando con ustedes. Usted sabe que usted cree, hermano pastor, que alguien puede decir actualmente esa palabra. Aleluya. Imíteme a mí como yo imito a Cristo. Es fuerte. ¿Quién vive, hermano? Cristo. Isaías 41, versículos 19 y 20. Dice la palabra así: daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes, olivo, pondré en la soledad cipreses, pinos y bosques, justamente para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todo que la mano de Jehová hace esto y el que es Santo de Israel lo creó. Aleluya. ¿Sabe por qué Dios hace todo eso? Que nadie te visita, que ni la pastora te llama, que ni el hermano Julio te va a tomar el café visitándolo. Nada. ¿Sabe por qué Él hace eso? Porque Dios aparta a todas las personas. Amén. Así es. Nadie te visita. Para que nadie te visite. ¿Para qué? Para que no digas que fue el hermano Julio, o fue el hermano pastor, o fue la hermana pastora, sino la mano de Dios fue que te sustenta, la mano de Dios es que te guía.
tristeza, de la angustia que está pasando. Usted ve que llega el hermano Carlos con la bolsa de mercado. O la hermana pastora manda la bendición económica. ¿Quién se lleva la gloria? Se le lleva el hermano Carlos y la hermana pastora. El hombre. El hombre. Pero ¿qué dice aquí? Daré en el desierto cedros, acacias. O sea, está hablando de árboles. Y en el desierto no se produce árboles como el cedro, la acacia, rayanes, olivo. Pondré en la soledad cipreses, pinos, bosques, justamente para que vean y conozcan, adviertan y entiendan todo esto, que la mano de Jehová es la que hizo todo. Amén. Y no el hombre. Gloria a Dios. Y no el hombre. Pero ¿qué llegamos nosotros? Es a culpar al hombre por causa de la soledad que estamos viviendo hoy en día y la situación económica que estamos pasando. Isaías 43, 19. ¿Por qué Dios te lleva al desierto? Y aquí que yo hago cosas nuevas. Pronto saldrá la luz, no la conoceréis. Otra vez abriré caminos en el desierto y ríos en la soledad. Dios te lleva al desierto para que tú conozcas cosas nuevas. Amén. Para que tú veas la mano de Dios poderosa obrando a favor tuyo en medio de ese desierto el cual está pasando. En medio de esa soledad, en medio de esa situación económica, en medio de esa enfermedad, en medio de ese problema que tú vives en tu casa con tu esposo, con tu esposa. Para ti eso es un desierto. Pero Dios te lleva ahí para que vea y conozca que la mano de Dios lo puede hacer todo. Amén. Isaías 5, 51, 3 dice así. Isaías 51, 3 dice: ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades, y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová, y se hará en ella alegría, gozo, alabanza y voces de canto. Gloria a Dios. Esa es una promesa. Amén. Para nosotros. Que cuando tú estés pasando por un momento tan difícil en tu vida, y eso es un desierto para ti, tú vas a recibir consuelo de parte de Dios. Él va a consolar toda tu angustia. Él va a consolar y suplir todas tus necesidades. Porque es Dios que lo prometió en tu vida. Es Dios el que lo prometió. Porque para cada situación hay una respuesta de parte de Dios para tu vida. Amén. No importa la que esté viviendo, no importa la que esté atravesando, cada situación, Dios tiene una respuesta para tu vida, porque Dios es nuestro consolador. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El apóstol Pablo, cuando estuvo pasando esa prueba tan tremenda, que lo estaban juzgando, les dijo: ninguno estuvo a mi lado, pero él comprendió 5 razones por qué Dios lo llevó a que en la primera defensa estuviera solo. Ninguno de los otros apóstoles lo acompañó. Ni Timoteo, su hijo, estuvo al lado. Nadie. Él dijo que ninguno, mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado. Solo Pero él dijo: pero el Señor está conmigo. estuvo a mi lado, amigo. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo. Y al nombre de Cristo. Gloria a Dios. Lo primero que el apóstol Pablo descubre en la soledad fue la presencia de Dios. Versículos 16 y 17. Dice: en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, pero el Señor estuvo a mi lado. El apóstol Pablo descubrió que el Señor estaba con él. Que aunque todo lo dejara,
Todos lo desampararon, todos huyeron. Prácticamente, él descubrió que el Señor estaba a su lado. Pero nosotros, hoy en día estamos cargados de cosas seculares en nuestra vida y no estamos sintiendo la presencia de Dios en nuestra vida como debe ser. Lo primero que sentimos es que no hace falta las 24 horas del día, los 365 días del año, el Facebook, el WhatsApp, el Twitter, todo. El YouTube, todo eso. Están robando la presencia de Dios en nuestra vida. Todo eso lo están apartando en verdad de la presencia de Dios en nuestra vida. Porque le damos más cabida a eso que a la palabra de Dios. Conocemos más de las redes sociales que de la palabra de Dios. Y eso es lo que está sucediendo hoy en día en las iglesias. Hoy, porque no sentimos la presencia de Dios en nuestra vida. Porque ya Dios no hace milagros como antes. Revísese cómo está tu relación con Dios. Revísese qué es lo que está haciendo tú al acostarse y al levantarse, qué es lo primero que hace. Leer la palabra, hincarte de rodillas o irte a revisar el Facebook, las redes sociales. Entonces estamos viviendo hoy un día, un evangelio que estamos dejando las cosas de Dios de segundo. Yo recuerdo que antiguamente para buscar la presencia de Dios, las personas se iban a los montes a ayunar. Las personas se encerraban en su casa y le decía a la esposa, dígale pues, al que vea que yo estoy subiendo el monte y que nadie me moleste. Y la esposa, cuando venía el hermano, no está. Pero hoy en día decimos, ¿por qué el Espíritu Santo no se mueve como antes? Revísete, amigo. Y hermano, revísete qué es tu relación hoy en día con el Señor. Estamos cargados de otras cosas y no de la búsqueda de Dios. Debería estar la iglesia llena, pero están cargados en sus quehaceres. Hay tantas Martas afuera, tanto hombres como mujeres, ocupados en otras cosas y no estando aquí oyendo la palabra de Dios. Y llegamos y criticamos, ay, ahí no se mueve Dios, ahí no hay la presencia de Dios, pero ¿qué estás haciendo tú? ¿Qué es lo que estás haciendo tú para que la gloria de Dios se sienta? ¿Quién vive, hermano? Cristo Jesús. ¿Qué estás portando tú? ¿Qué estás portando, iglesia? Dios. En lugar de estar buscando de Dios, en lugar de venir los ayunos, yo me levanté el jueves que no pude venir para acá, hermano, yo sentía que las piernas se me partían. Mandé decir a la hermana al crío que no podía venir porque estaba muy enfermo. Enfermo. Porque el ácido úrico dejé de tomarme casi por 6 o 8 meses, no tomaba el tratamiento. Y el ácido úrico es una condición que hace que los huesos sientan que se partieran, se inflamaban. Hasta que no orino el ácido úrico del cuerpo, no viene, no puedo caminar. Pero lo primero que yo me gusta es venir a la iglesia. Tengo casi más de 40 años en el Señor y siempre estoy así viniendo a la iglesia porque comprendí algo grande. Si Jesucristo se congregaba, si Jesucristo iba al templo, si Jesucristo iba a la sinagoga, porque yo tengo que imitar lo que Dios hizo. Amén. Seguir sus pasos. Entonces lo primero que descubrió el apóstol Pablo, que aunque todos estaban solos, lo dejaron solo, el Señor estuvo y está con él, y está con esta iglesia, con lo que le siguen, amén. Amén. Está en medio de nosotros. La presencia de Dios no nos ha abandonado. Otra razón, la segunda cosa que el apóstol Pablo descubre en la soledad fue fuerzas
Versículo 17 dice, versículo 17 de 2 Timoteo 4, dice, y me dio fuerzas. En medio de la soledad, en medio del problema que tú estás viviendo, tú vas a recibir fuerza de parte de Dios para hacerlo, para avanzar. Vas a sentir el consuelo, la palabra de Dios que te va a decir, hermano y hermana, hijo, hija, sigue adelante, yo estoy contigo. Amén. Te da fuerzas para salir de ese problema. Te da fuerzas para que esa situación económica se resuelva. Te da fuerza para que esas enfermedades desaparezcan de tu vida. Te da fuerza para que sigas orando. Amén. Por tu esposo, por tu esposa, por tu hijo, por tu hogar, por tu ministerio, por tu iglesia, por todo Dios te da fuerza. Amén. Y es lo que el apóstol descubrió. Y me dio fuerza. Y es lo que nosotros debemos descubrir, que cuando estamos pasando ese momento tan fuerte en nuestra vida, Dios nos va a dar fuerza para seguir adelante. Amén. Para seguir avanzando. Amén. Para que sigamos continuando. Amén. Amén. Y es lo que usted tiene que hacer. Porque si retrocede, ¿qué? No va a agradar A Dios. a Dios. Y por eso Dios a ti te levanta. Por eso Dios a ti te da fuerza. Por eso Dios a ti te anima. Por eso a ti Dios te consuela. Amén. Porque en medio de la soledad, de la angustia, Dios te da fuerza. Dice la Biblia que no vendrá sobre ti ninguna cosa creada el cual pueda destruirte. Y todo fue creado por Dios. O sea que Dios tiene control y dominio sobre toda la creación. Amén. Mientras tú seas un hijo de Dios, Dios hace que las cosas imposibles sean posibles a tu favor. Amén. A tu favor. Porque Dios te cuida como la niña de sus ojos. Amén. Dios es celoso con cada uno de nosotros. Amén. Amén. Y Dios nos da fuerza para seguir adelante. Amén. Gloria a Dios. Lo tercero que descubre el apóstol Pablo, la tercera cosa que el apóstol Pablo descubre en la soledad que estaba viviendo fue dirección y reafirmación a su llamado y su ministerio. Versículo 17 dice, para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. ¿Qué iban a oír toda la predicación? ¿Qué iban a oír? La predicación del Pablo. Porque en medio de tu soledad, tú vas a descubrir la dirección de Dios. ¿Para qué Dios te llamó? ¿Para qué Dios te está capacitando? ¿Para qué Dios te está llevando al desierto? Dirección y reafirmación de tu llamado. Él dijo, yo estoy en el desierto, yo estoy solo, pero Dios me dijo a mí que todos los gentiles iban a oír mi palabra, iban a oír la predicación. Por eso no debo morir en el desierto. Y es lo que ustedes tienen que hacer. Si usted conoce para qué Dios lo ha levantado, para qué Dios lo está procesando, para qué Dios lo está llevando al desierto, tú debes conocer tu ministerio. Amén. ¿Y qué es lo que Dios ha prometido sobre tu vida? Y el apóstol Pablo dijo, no, yo no voy a morir aquí. Porque Dios me dijo que por mi palabra se iba a hablar a los gentiles y todavía no he cumplido eso. Por eso en el desierto tú tienes que recordarle a Dios, Señor, tú me dijiste a mí esto y esto me prometiste esto. Y yo no voy a morir en este desierto. Tú prometiste que ibas a restaurar mi hogar. Tú prometiste que ibas a restaurar a mi hija.
Tú prometiste bendición sobre mi vida. Tú prometiste sanidad sobre mi vida. Y yo no voy a morir en este desierto. Iglesia, alábalo, porque Dios te sacará del desierto. Cuando tú descubras para qué tú eres llamado al camino de Dios. Dirección y reafirmación a su llamado. Es lo que el apóstol Pablo dijo. No, yo tengo que salir de este lugar. Aunque todo el mundo me deje, aunque nadie esté conmigo en mi primera defensa, pero yo todavía tengo algo por cumplir. Yo todavía tengo algo por qué hacer. Amén. Y todos nosotros particularmente estamos pasando desiertos en nuestra vida. Pero hay que recordar las promesas que Dios tiene sobre nuestra vida para poder salir de ese desierto. Amén. Amén. Para poder salir de ese desierto en el cual tú estás viviendo, tú tienes que recordar las promesas que Dios te ha dado sobre tu vida, que todavía no se han cumplido. Espérala y confía porque esas vendrán. Amén. Amén. La cuarta cosa que el apóstol Pablo descubre en su soledad fue victoria. No la hermana Victoria, fue victoria. La otra hermana fue victoria en medio de esa prueba. Dice el versículo 17: así fue librado de la boca del león. Cuando estamos pasando ese momento de tristeza y angustia y soledad, el enemigo viene sobre nuestra vida con pensamientos. Uy, no, la pastora, mire que no, ni siquiera te llama. El pastor Carlos ni siquiera te visita. El hermano Julio ni te viene a buscar. Y comienza el enemigo a enviarte cosas y cosas en contra de los líderes, en contra del hermano. Y tu desierto se vuelve peor. El hermano pasó con un lado, ¿no? Sí. Y tu desierto te comienza a ser peor y no consigue la salida. ¿Por qué? Porque en ese desierto el enemigo te va a atacar. En esa situación en cual estés viviendo económicamente, de salud, problemas con el esposo, problemas con la suegra, problemas con todo en tu trabajo, va a venir un desierto para tu vida. Y el enemigo va a aprovechar esa situación para atacarte, para devorarte, para que pierda la fe, para que pierda la esperanza, para que reniegues de Dios, para que le eches la culpa a Dios de tu situación. Pero déjeme decirte que el apóstol Pablo dijo: y así fui librado de la boca del león. Y si Dios libró al apóstol Pablo, lo puede hacer con ustedes también. Amén. Y con Amén. nosotros. De librarnos. De librarnos. Dios tiene el poder, Dios tiene la autoridad de poder librarnos de la boca del león. Imagínense ustedes, el apóstol Pablo, para decir eso, y así fue librado de la boca del león, era porque él lo vio y sabía que atrás de todo esto también estaba Satanás, pendiente a ver de qué actitud tú ibas a tomar cuando se haya pasando por un desierto. Si vas a seguir tomando la espada o vas a abandonar el arado y ves para atrás. Mucha gente muere en el desierto. Muchos. Muchos ministerios han caído en el desierto porque no han sabido discernir los planes también del enemigo. Porque Dios te lleva al desierto, pero también en el desierto está Satanás ofreciéndote cosas como se le ofreció a Jesús. ¿Quién llevó al desierto a Jesús? El Espíritu Santo. ¿Y qué halló en el desierto?
Al enemigo. al enemigo. Tenga mucho cuidado, iglesia. Cuando tú estés pasando por un momento económico y digas, uy, yo que le presto la plata a todo el mundo y yo que necesito ahorita no tengo nada. Y comienzas tú a renegar de Dios, o renegar del hermano, o renegar del ministerio, o renegar de cualquiera. Tenga mucho cuidado cuando estés en el desierto, porque también en el desierto el enemigo está ahí. ¿Quién vive, hermano? Cristo Jesús. Pero en medio de todo eso Dios nos libra. Nos libra, hermano. Amén. Porque si el apóstol Pablo escribió así, así fue librado de la boca del león. Así nosotros debemos clamar que en medio de esta situación que ha venido sobre nuestra vida, Dios nos va a librar de la boca y las artimañas del enemigo, amén, Amén. para seguir adelante predicando el evangelio. La quinta cosa que el apóstol Pablo descubrió en la soledad en la que estaba viviendo fue una nueva confianza. Versículo 18 dice, y el Señor me librará. Sí, pero está en tiempo futuro. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Una nueva confianza en Dios. Amén. Me librará y me perseverará. Están en tiempo futuro. Y lo que nosotros debemos hacer es creer que nosotros vamos a salir de ese desierto, de ese problema, de esa situación. Y Dios nos va a bendecir. Amén. Amén. Porque Él tenemos una nueva confianza en el Señor. Porque dice la Biblia que no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Amén. Amén. Por eso es necesario que usted como iglesia sabemos que hay bendiciones futuras para nuestra vida siempre y cuando nosotros salgamos de esa situación con ayuda de Dios. Hay bendiciones para nuestra vida. Porque esas bendiciones están en tiempo futuro. Esas bendiciones llegan después que tú sales del desierto, de que tú sales de esa situación en la cual estás viviendo. Tú adquieres experiencia. Y sabes las bendiciones que Dios va a traer a tu vida siempre y cuando tú salgas de esa situación y no mueras en el desierto. Hay muchos cristianos muertos en el desierto. Yo conocí uno que abandonó el pastorado porque un hijo, su único hijo murió y le echó la culpa a Dios. Abandonó un desierto terrible. Hay cristianos que han abandonado el pastorado o el ministerio porque el desierto que estaba viviendo su esposa lo dejó, su hogar se le destruyó. Se murió en ese desierto. Abandonan todo. Hay personas que dejan el ministerio de oración o ya no quieren orar porque le hicieron una mala cara en el grupo de oración. Hay tantos desiertos que hay en nuestra vida. Sabiendo ustedes que tú tienes que salir de ese desierto. Porque dice la palabra de Dios, me librará y me perseverará. Me preservará. Preservará para su gloria. Y Dios te va a dar a ti la salida a cada situación. Amén. Una nueva reafirmación a tu ministerio, una nueva confianza en Dios, que en medio de su situación, Dios tiene el control de tu vida. ¿Quién vive? Cristo Jesús. Salmo 102, versículo 6 en adelante.
del 6 al 12 dice así. Esto es la oración de David. Dice, oración de un afligido. Soy semejante al pelícano del desierto, soy como el búho de las soledades, velo y estoy como el pájaro solitario sobre el tejado. Ahí el rey David está hablando de situaciones que estaba viviendo en su vida. Imagínese usted un rey dejando cosas que estaba viviendo en su vida. Cuando dice así, soy semejante al pelícano del desierto, soy como el búho de las soledades, velo y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. Cada día me enfrentan mis enemigos, los que contra mí se enfurecen, se han conjurado contra mí. Por lo cual yo como ceniza a manera de pan y mi bebida mezclo con lágrimas, a causa de tu enojo y de tu ira, pues me alzaste y me has arrojado. Mis días son como la sombra que se va y me he secado como la hierba. Terrible situación la que estaba viviendo David en ese momento. Económicamente estaba bien, materialmente estaba bien, tenía a su esposa, tenía a sus hijos, pero en ese momento se sentía que estaba pasando un desierto, una soledad terrible, y estaba solo. Él tenía muchos amigos, David tenía demasiados amigos, personas que al saber la proeza que Dios hizo a través de David, estaban atrás de él. Pero él se sentía solo, se sentía angustiado. Pero en medio de esa soledad, de esa angustia, de esa situación que estaba viviendo, David pudo clamar, mas tú, Jehová, permanecerá para siempre y tu memoria en generación en generación. Amén. Eso fue lo que clamó. Aunque vengan todas las cosas en mi vida, tú permanecerás, Jehová. Y es lo que nosotros debemos decir a Dios. Aunque vengan situaciones fuertes sobre nuestra vida, aunque vengan cosas fuertes en nuestra vida, Dios sigue siendo Dios. Y a Él hay que alabarle, a Él hay que glorificarle, a Él hay que exaltarle, a Él dale toda la gloria, toda la honra. En Lucas capítulo 22, versículo 39 al 46, hay algo. Jesús está orando en el huerto de Getsemaní. Él agarra a 3 amigos y se lo lleva para que estén junto con él. ¿Qué? Orando. Orando, estando ahí al lado, sintiendo, porque él sabía lo que le iba a pasar unas horas antes, lo que iba a venir. Y él dice que se arrimó un tiro de piedra, comenzó a orar en agonía. Y regresaba y sus amigos estaban durmiendo. Y él le decía, levántese, intercedan, ayúdenme, me siento solo, estoy solo. Esta hora tan dura, tan terrible, estoy solo. Salía a orar. Lo volvió a ver durmiendo sus amigos, que en lugar de estar velando con él, lo dejaron solo. Y él siguió orando y orando, y dice la palabra que descendió un ángel a Masoma y a la Jama para fortalecerlo y animarlo y seguir adelante. Y hoy Dios no nos manda un ángel. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios es la que está en nuestra vida. Jesús se sintió solo y Jesús se sintió solo. Y el Padre le mandó un ángel que lo fortaleciera. Y dice la Biblia que Él conoce todas nuestras debilidades. Amén. Y por eso Dios no nos deja solos.
en cualquier situación que estemos pasando en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Está con nosotros. la vivió. La vivió. Él la vivió ¿en qué? Carne propia. En carne propia. Él sabe lo duro que es cuando a ti se te cierran las puertas en todo. Cuando tú no halles nada. Él sabe bien que el Padre le envió un ángel y lo fortaleció. Gloria a Dios. Para culminar, los indios comanches en Estados Unidos tienen un ritual. Y cuando los hijos están pasando de la niñez a ser joven, ya adulto, ellos tienen un ritual. A la edad de 14, 15 años o 13, ellos ven a qué edad pueden sacar a su hijo varón, y lo llevan a lo más profundo de la selva. Un día o 2 días de camino. Agarran al niño, el papá y él, y lo vendan los ojos totalmente y lo sientan en un árbol. Y le dice, hoy tiene que pasar toda la noche despierto, sin quitarse la venda de sus ojos. Tiene que pasar, esa es la iniciación para ser hombre. Si no logran pasar esa iniciación, serán despreciados en su vida. Lo llevan al desierto, lo llevan al bosque, le vendan los ojos, lo sientan en un tronco toda la noche. Ese jovencito siente frío. Ese jovencito oye ruido de todos lados, pero no se puede quitar la venda de sus ojos. Ese jovencito oye cuando las fieras del monte, del campo comienzan a rugir. Y los que somos criados en el monte, ustedes saben muy bien cómo los árboles maullan o hacen ruidos cuando el viento pasa. Maullan. Ese joven ahí, con peligro que venga una fiera y lo ataque, con peligro que venga otras personas y le hagan daño, peligro de todo lado, hasta el otro día en la mañana él tiene que quitarse la venda. Cuando él ve que se está alumbrando y está saliendo la claridad, él se quita la venda. Cuando se quita la venda, ve el que está ahí al frente, el Papa, que no lo ha dejado solo, que ha estado guardándolo, cuidándolo con su arco, con su flecha, con todo lo que tiene para defenderlo. Y es la misma imagen que Dios nos está dando a nosotros cuando estamos pasando por el desierto, por la soledad, que aunque todos nos hayan abandonado, Dios permanece en medio de nosotros. Amado Dios y Padre eterno, te doy gracias, Padre Santo, Jehová Dios, por esta predicación. Gracias, Padre Santo, porque este fue el pueblo que tú elegiste para que escuchara esta predicación. Este fue el pueblo que tú, Padre Santo, predestinaste para que escuchara. Papá, mira nuestra vida. Estamos viviendo tiempos terribles aquí en Colombia, Dios. Muchos hermanos en otros países, Dios, están viviendo tiempos terribles, situaciones el cual jamás caían en mí. Es fuerte, Dios. Padre, dale fuerza. Yo jamás en serio. Yo daré fuerza a todo mi pueblo. Porque leí mi cama soso camayo. No lo quiero ver así. Anta la baja se enemigo. Si viene la jama soso camayo. Ustedes saben de qué estoy hablando. Si viene la soledad y viene la jama soso camayo. Tienen la soledad de las preocupaciones. No jata y alejante enemisimi. No tengan miedo. No jata enemisimi cama. Sean Me jaya lesense cama. personas Que me cama soso. que están dispuestas a vencer. Porque la caja se enemisimi. Personas que no se rinden. Personas que son suma y alajama. Guerreras, guerreros.
que buscan mi jamás sin ser que buscan de mí fuertemente. Yo haré jamás sin ser Y haré bendición sobre su vida. siempre y cuando jamás sin ser Siempre y cuando hagan todo eso. Ama pasa todo la jamás. Pasa todos ustedes. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dile fuerte aplauso al Señor.